Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos cubriendo todo lo que ha sucedido en el frente inflacionario. Hablaremos sobre China, la situación económica bajo la cual está pasando el gigante de Asia. Hablaremos sobre la temporada de reportes financieros, la cual está llegando a su fin. Le damos un vistazo también a la inflación en Latinoamérica y obviamente comentamos lo que se espera con relación al Bancico. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, es de verdad todo un placer estar de vuelta en un episodio más del Trade-Off. Voy a rápidamente darle la bienvenida aquí a mis queridas colaboradoras. Tenemos ahí ya en pantalla a Gabriela de Inversiones de Trading, tenemos a Javiera de Blue Chip Finance. ¿Cómo han estado, mis estimadas? Es todo un gusto volver a verlas. Bien, bien, aquí después de una semana volver a conectarnos a través de este trade-off. Súper interesante lo que ha pasado en los últimos días, así que emocionada y también con ganas de poder hablar de los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Por mi lado también, vengo preparada para comentar ya los temas que han pasado, los temas relevantes de la semana, sobre todo el dato inflacionario de Estados Unidos, así que vamos con todo. Sí, definitivamente, pues una semana la cual arrancó así como que, pues a ver, estamos todos a modo de espera, estamos a todos modos de espera, inflación, lo importante, lo importante. Llegó la inflación, mis estimados, y bueno, pues ahí andamos, de hecho, platicaba hoy con Gabriela en el intro, no, tras bambalinas, perdón. Pues ando así como que medio ni para allá. Pero bueno, recordatorio, porque producción siempre me dice, pero que no se te olvide, pero que no se te olvide. Por favor, pues si les está gustando este material, si los episodios del Trade les gustan, si lo que les proporcionamos les es de interés, de relevancia, de beneficio, por favor, pues denle like al video, suscríbanse, es bastante importante eso. Y va, ni más ni menos. También quería hacer un breve, ahora sí que saludo a uno de nuestros, ahora sí que televidentes más frecuentes. Tenemos ahí el caso de Miguel. Miguel siempre nos deja ahí un comentario y esto quiero hacerlo mención. Bueno, obviamente, saludos Miguel. También recordarles a la audiencia, los leemos, los escuchamos. No los escuchamos, ¿verdad? Pero siempre estamos ahí pendientes de lo que nos comenten y pues gustosos, ¿no? De poderlos apoyar en cualquier cosa que ustedes ahí necesiten o si simple y sencillamente quieren entregar un poco de comunidad con nosotros, ahí estamos para estar, para atenderlos, por así decirlo. Habiendo mencionado esto, mis estimadas, ¿qué les parece si ya nos metemos a las cuestiones económicas? Vamos. Vamos. Vamos ahora sí con macro explosivo. Gabriela, arranco contigo. Quiero escuchar, y bueno, ya ahorita tuve la oportunidad de escucharte un poquito. Andamos muy similares con relación a lo que sucedió el día de hoy con la cuestión inflacionaria. Para aquellas personas que no estén familiarizadas, como lo comentaba previamente, pues la semana ahora sí que se ha enfocado o se enfocó bastante en lo que iba a ser el dato de inflación, ¿no? Llegó en la mañana de hoy, en el arranque de la jornada estadounidense, y en cierta manera, pues los datos, yo creo que están en ese modo en el cual o puedes ver el vaso medio vacío o lo puedes ver el vaso medio lleno. Está totalmente abierto a interpretación para aquellas personas que no estén de momento todavía familiarizadas con cómo se presentó esta lectura, esta serie de datos inflacionarios. La inflación efectivamente se aceleró durante el mes de julio, pasando de un 3% registrado en junio a un 3.2%. Esto, obviamente, por debajo de unas expectativas en las cuales se preveía o se pronosticaba que iban a verse las presiones de inflación o las presiones de incrementos de precios a un nivel de 3.3%. Obviamente esto es positivo, no se aceleró tanto. Ahora, nos vamos al otro frente, el cual personalmente creo yo que ya empieza a ser, si previamente tuvo mucha importancia, creo que hoy en día todavía lo tiene más, que es el subyacente. En este caso, escenario, sí pasó de un 4.8 a un 4.7%, en donde se esperaba que no hubiera cambio, las expectativas estaban ahí en que esto se iba a mantener en un 4.8%. Sin embargo, yo creo que aquí podemos hacer esta mención. Bueno, se aceleran las presiones inflacionarias. Ahora, por el otro lado, sí, cayeron
la lectura subyacente, sin embargo, no a un nivel en el cual digamos, wow. Entonces creo yo que todavía estamos en un punto en el cual pues hay una presión inflacionaria relativamente alta, y en especial si se enfoca uno en el precio, en la lectura subyacente. Obviamente, como ya lo comenté, lo podemos ver medio vacío, hubo Claro. aceleración en la principal y apenas cayó marginalmente la subyacente, o lo podemos ver medio lleno. No se aceleró tanto como se esperaba y continúa cayendo la subyacente. Gabriela, cuéntanos, ¿cómo estás tú viendo esta Eh, dinámica? Mira, yo esperaba que después de los datos del viernes de la semana pasada, por lo menos este dato del IPC nos entregara un poquito más de información para lo que podría ser la próxima reunión de política monetaria, pero yo siento que nos dejó igual, porque el dato para mí fue mixto. Como bien mencionabas tú, el subyacente cayó, pero muy poquitito en términos anuales, pero el dato general igual subió. Y cuando miramos o desglosamos toda la composición del IPC y lo comparamos, por ejemplo, con lo que ocurrió hace un año atrás, vimos un aumento en los precios de la vivienda, alrededor de un 6,2%. Hubo también un aumento en comparación a julio del año pasado de un 6,1% en servicios. En el ítem de alimentos y bebestibles subió también en un 4,8%. Recreación subió un 4,1%. Vestimenta, 3,2%. Si miramos tema educativo, 1,2% también al alza. Y lo que cayó y que permitió que finalmente tuviéramos los datos del día de hoy que se reportaron fue el transporte en una caída de un 3%. Eso igual me preocupa un poco, porque si tú te fijas, los precios del transporte cayeron porque los precios del petróleo cayeron en comparación al julio del año pasado. Teníamos un precio de un barril de petróleo que estaba por sobre los $100 y ahora, claro, teníamos niveles que estaban en torno a los $70, por ahí bordeando entre los 70, 80 constantemente, pero ahora se espera que los precios del petróleo suban. Si el resto todavía sigue estando fuerte, entonces yo esperaría tener cifras de inflación que todavía se mantengan sólidas y de hecho, cuando recién salió el dato, el dólar perdió terreno frente a gran parte de sus contrapartes porque, claro, todo el mundo vio la cifra de IPC subyacente y dijo, bueno, con esto relajó un poquito, pero después a las 10 de la mañana se dio vuelta todo y el dólar empezó a ganar terreno porque también existe la posibilidad de que quizás no se suba la tasa en septiembre, pero no se descarta que pueda existir algún cambio ya para las próximas reuniones antes de que cierre este año 2023. Así que no sé, yo creo que está compleja la lectura y hay que revisarlo detalle a detalle. Me gusta mucho lo que comentas ahí y como lo hiciste de manera bastante pulcra. Obviamente, hacerlo el análisis minucioso, y definitivamente hay partes las cuales, pues ahí traen un poco de complicación y no es tan clara, no creo que podamos tras este dato decir, ok, continuamos ya conquistando la presión y la problemática inflacionaria, los energéticos. Claro. Muy buen punto que mencionas por ahí, porque recientemente, de hecho, en la semana pasada comentamos el petróleo, pues ahí está haciendo un movimiento significativo y eso es uno en el cual, así como ayudó muchísimo, muchísimo. Cuando hablamos de que ahorita la principal está en 3, es muchísimo lo que tuvo que ver como resultado de la cuestión energética. Si los energéticos se dan la vuelta y le empiezan a meter candela, así también la pueden reintroducir. Yo creo que es una Claro. cuestión que tenemos que tener muchísimo cuidado. Ujú. Excelente aporte, mi estimada. Me voy ahora contigo, Javiera, porque tenemos que realmente ver lo que está sucediendo con el gigante de Asia, con China, el cual, pues, me gustó ahí el título, no da pie con bola. Am, Ahora te voy a arrojar, te voy a compartir, te voy a presentar una serie de datos y quiero tú que pues en cierta manera me comentes cómo te da cómo te sientes y qué es lo que esto te indica, ¿no? En primera instancia, en su última lectura, el PMI Caixin de manufactura, hay que recordar, le entró a terreno de contracción. Segundo, vámonos a ver las exportaciones y las importaciones. Estamos hablando de una caída por debajo o superior, una caída superior a lo que se esperaba, y estamos hablando de un movimiento de menos 14%. Cuando hablas de una nación que depende sustancialmente de lo que puedan enviar al resto del mundo y estás viendo que sus exportaciones están cayendo a esa magnitud, digo, es preocupante. Por otro lado, las importaciones. Si hubiera en cierta manera un tanto de estabilidad, de cierta soporte interno, pues las importaciones no estarían cayendo tanto. También los estamos viendo ahí cómo se están dando como una bolita de nieve. Vámonos, colina abajo, ¿verdad? Menos 12%. Otro dato súper importante, deflación. Deflación, ya, donde en todo el otro, tararán,
donde en todo el mundo, el resto del mundo estamos hablando de inflación, ellos traen lo que es comúnmente conocido como deflación, que son que los precios están cayendo, ¿sí? No cayó tanto como se esperaba en un menos 0.4%, pero el menos 0.3% es deflación. Ojo con esto, ojo, porque la deflación te indica que los que venden, no, nadie les está comprando y por consiguiente, hey, te bajo el precio, cómpramelo, ¿sí? Eso te habla de una economía la cual no está, pues en cierta manera, moviéndose sanamente. Ahora, ¿por qué es China relevante? A lo mejor algunas personas todavía no están familiarizadas, no se han percatado de dónde se ha movido el mundo últimamente. China representa aproximadamente el 20% del Producto Interno a nivel global. Quieras o no, si algo continúa desarrollándose negativamente, nos va a afectar. ¿Cómo ves toda esta situación? Sí, el gigante chino, o sea, el gigante asiático, la verdad es que ha generado un impacto y una preocupación a nivel mundial. A mi parecer, los datos que está entregando están siendo una alarma, principalmente porque ha tenido una fuerte desaceleración de la demanda de los consumidores, el retroceso en el sector inmobiliario, lo que tú comentas de los datos de la rápida caída de las exportaciones. Todas esas variables han afectado directamente a una proyección de esta economía que finalmente no solamente va a impactar al país, sino que a todo el mundo. Y lo veo claramente como una alarma importante, además que los políticos, los responsables de la toma de decisiones en políticas monetarias también están entregando un mensaje en el cual han señalado que no van a proporcionar estímulos tan importantes como lo han hecho en otras recesiones. Entonces eso preocupa aún más, que las tomas de decisiones no estén tan alineadas a la percepción de los economistas con respecto a esta economía tan potente a nivel mundial. Entonces, para mí es una alarma y una incertidumbre a nivel mundial. Sí, no, definitivamente es algo que pues preocupa. Preocupa. Me voy a enfocar en una parte, en un segmento de lo que nos has compartido. Los políticos del Partido Comunista de China, el Politburo, am, pues prácticamente han dejado que desear. Si bien han dicho sí, vamos a apoyar, no han proporcionado nada concreto, nada sustancial, y eso pues te dice, ok, ¿y luego? ¿A dónde? Obviamente, una vez más, China es clave cuando se habla de la economía global. Ya no es nada más Estados Unidos, hay otros motores importantes. Por consiguiente, pues hay que tomarse mucha precaución y continuar monitoreando esta situación en China. Gabriela, me regreso Ujú. contigo porque estamos llegando ya prácticamente al final de la temporada de reportes financieros y creo yo la temporada de reportes financieros es otra ventana la cual nos permite en cierta manera evaluar un poco la cuestión económica y obviamente también lo aterriza un tanto a cómo se está posicionando el mercado en cuanto a la toma de riesgos. Ahora, hasta la fecha, y aquí, por favor, yo creo que va a ser importante que agarren un papel y pluma porque les voy a mencionar muchos datos y a lo mejor puede ser un poco complejo, pero van a ver que son de extrema relevancia para tratar de indagar qué está sucediendo. Hasta la fecha estamos hablando de que ya prácticamente cerró la temporada de reportes financieros. Aproximadamente 85% de las compañías del S&P ya han reportado. Dentro de estas, de las que ya presentaron sus datos trimestrales en cuanto a beneficios o pérdidas financieros, resultados financieros, aproximadamente 80 han superado a las expectativas de promedio de beneficio por acción. Este número está por encima del promedio de 5 años de 77%, donde 77 en promedio pues superan las expectativas de mercado, por encima del promedio de 10 años, en donde 73% de las compañías superan a lo que las expectativas están. Ahora, ya sabemos, gran parte ha reportado, muchas han sorprendido al alza. ¿Qué tanto han sorprendido? Bueno, en conjunto, en promedio, estamos hablando de que los que han superado en aproximadamente en 7.2% a las expectativas de mercado con relación a los beneficios por acción, lo cual no es perfecto, tampoco no es malo. Estamos hablando de que esta cifra se ubica por debajo del promedio de 5 años de 8.4% en cuanto a qué tanto están sorprendiendo al alza, pero por encima del promedio de 10 años, el cual se ubica en 6.4%. Ahora, ya les comenté, estamos terminando, muchos han sorprendido a una considerable magnitud, no la mejor, no la peor,
¿Qué es lo que el mercado ha hecho? Y hay una disculpa, muy probablemente nos vamos a extender en este punto, mucha información la cual hay que tratar de comprender. Sin embargo, cuando observamos lo que el mercado ha hecho, si se toma un lapso de tiempo, 2 días previo al reporte y 2 días posterior al reporte, las empresas que han sorprendido han visto una caída de 0.5%, lo cual lo establece muy por debajo de un promedio de 5 años en donde las que han reportado o han tenido una sorpresa positiva han avanzado aproximadamente un 1%. Si hoy ya cerramos la temporada de reportes financieros, estamos hablando de la peor reacción negativa a sorpresas positivas desde el segundo trimestre del 2011, donde en ese entonces fue de menos 2.1% el movimiento a la baja para las que aún y a pesar hubieran sorprendido al alza. Cuando vemos al S&P 500, de hecho, desde la segunda mitad de julio, donde estamos, pues prácticamente sí subió, pero ya está prácticamente en caída. Pregunta, y obviamente como lo comenté, nos vamos a extender en este punto. ¿Se adelantó el mercado? Ya no hay catalizadores positivos, se exprimió demasiado una narrativa en la cual pues se sobrevaluó muchas de las acciones. Ojo, se viene septiembre. Septiembre, para aquellas que sean veteranos y ya tengan un poquito más de, pues es sangre. Se pone en rojo el asunto. Cuéntame, Gabriela, despláyate, nos quedamos contigo un bastante tiempo. Mira, a ver, lo que pasa es que es cierto que gran parte de las empresas lograron superar la estimación del mercado, las expectativas que tenían respecto a sus reportes de ganancias trimestrales, pero ¿para qué estamos con cosas? Las expectativas que tenían eran bastante bajas. Entonces no era tan difícil poder superar esas expectativas, pero si tomamos, por ejemplo, a Apple, Apple entregó un reporte de ganancia trimestral que, claro, en cuanto a beneficio por acción y en cuanto a ingresos, si uno saca el dato versus lo que esperaba el mercado, había superado el beneficio por acción en más de un 6% y también los ingresos en alrededor de un 2%. Pero si yo lo comparo hace un año atrás, los ingresos son más bajos. Y además Apple viene entregando ingresos trimestre tras trimestre, ya con este es el tercer trimestre consecutivo entregándome una curva bajista. Entonces, claro, tuvimos un movimiento hacia el alza que venía acompañado de una gran expectativa de lo que podía ser la entrega. Luego nos entregan el dato que uno a simple vista lo ve como bueno, pero si uno se pone a analizar hacia atrás, no es tan bueno, sobre todo si lo comparas con el año pasado. Entonces yo creo que el mercado en gran parte tuvo un gran avance, el Standard Poor's, por ejemplo, el Nasdaq, apoyados principalmente de todo el boom que se le dio al sector de la inteligencia artificial y el Ujú. potencial que eso le podría traer a una gran cantidad de compañías, como por ejemplo Nvidia, como por ejemplo Meta, cuando incorporó la inteligencia artificial a su sistema de anuncios de Meta Ads y que también le podría significar una mayor cantidad de ingresos y que mucha gente lo está usando por lo mismo. Y el mercado avanzó y eso pasó antes de la temporada de reportes de ganancias trimestrales, pero después de las publicaciones, también es cierto que una gran cantidad de compañías se entregaron algunas perspectivas mucho más moderadas para el cierre del año. Algunas mantuvieron las perspectivas, otros esbozaron las palabras de que una ralentización a nivel mundial les podría empezar a afectar, algunas que también lograron mejorar la perspectiva, pero no fueron la mayoría. Entonces yo creo que nos quedamos con una sensación de si las cosas se mantienen como están ahora, hemos visto que las empresas son capaces de seguir vendiendo, pero no son capaces de incrementar los ingresos en comparación a los trimestres anteriores con una gran cantidad de rebalse. Entonces nos quedaríamos más o menos planitos. Y yo creo que el mercado dice ahora, bueno, todavía nos faltan próximas decisiones de política monetaria. Se proyecta que quizás podríamos tener una recesión leve en Estados Unidos a principios del próximo año, que también podría impactarle a estas compañías. Entonces yo creo que están ajustando para quizás entrar dentro de una zona de más lateralidad, por lo menos para, por ejemplo, el Standard Poor's, el Nasdaq, antes de poder decidir si es que continúan o no en búsqueda de ese máximo histórico que, ojo, no están tan lejos de eso tampoco. Claro. Ahí lo tienen ya toda una cátedra de análisis corporativo. Supongo ahí Gabriela tiene un alto dominio en todo lo que es la comprensión de finanzas corporativas. Mencionaste tú a Apple, Tesla, Sí. muy similar en esa dinámica en la cual sorprende, pero de todos modos sorprende a que. Y yo creo que cerramos este punto con una frase, pues es más fácil, sí, saltaron la barra, la valla, pero ¿dónde pusieron la Ujú. valla, va? Exacto, sí que ese es el tema. Eh, Ahí lo tenemos y bueno, pues yo creo que, digo, se nos viene septiembre, precauciones, tómense. Mis estimadas, con esto estaríamos cerrando ya nuestro segmento macroeconómico global. ¿Qué les parece si nos vamos un poquito más
a lo local. Va. Vámonos con Punto Latam. Javier, regreso contigo y yo creo que pues si es una dinámica, ¿no? Que se ha estado manejando las cuestiones desinflacionarias. En Latinoamérica creo que el progreso en algunas partes ha sido bastante fuerte. Digo, aquí les voy a mostrar, eh, les voy a compartir ciertos datos. Posteriormente quiero escuchar tú cómo estás viendo esta situación. Brasil, que de hecho reporta datos inflacionarios el día de mañana en su última lectura, que creo ahí vamos a tener una aceleración. Sin embargo, bueno, desde un 3.94 ya en 3.16% la inflación. México, en donde previamente en el mes pasado se ubicó en 5.06%, 4.79%, ya muy cerca. Recuerden que en muchos de estos casos no solamente es como en el frente de países desarrollados, sino son rangos. ¿Sí? No es nomás 2%, muchos, por ejemplo, en el caso de México es de 2 a 4. Ya estamos hablando de que se están aproximando a donde pues, se sienten cómodos un tanto con las cuestiones inflacionarias. Chile, uno el cual recientemente presentó un muy importante progreso en la dinámica desinflacionaria, pasando de 7.6% a 6.5%. De hecho, hasta Colombia, quien es el que, pues en cierta manera ha estado batallando ahí con la dinámica de los incrementos de precios, pues registrando un movimiento a la baja de 12.13 a 11.78. Y en cierta manera, pues todo esto que estamos viendo en el frente de inflación, pues apoyando un poco lo que estamos observando ya por parte de los bancos centrales, ¿no? En donde pues estos ya no están con ajustes, sino que ya están más enfocados en iniciar ese proceso de normalización de política monetaria. ¿Qué es lo que qué quiero decir con esto? Pues recortes. Luego a veces pongo términos ahí complejos de que ya están empezando a tomar en consideración recortes, que creo es una sana decisión y me ha sorprendido bastante de ¿qué tan bien han leído los bancos centrales de países desarrollados toda esta cuestión de inflación y de desinflación y prepararse para lo que sigue, ¿no? Yo creo que estábamos hablando de que se tiene muy buen manejo, creo que los han dado una cátedra, han dado una muy buena enseñanza en cuanto a política monetaria en los países en vías de desarrollo o países emergentes que ha apoyado la desinflación, pues obviamente lo que vendría siendo pues que hicieron mucho en cuanto a tornar su política monetaria restrictiva y también, bueno, las cadenas de suministro han mejorado y pues básicamente también los precios, ¿no? En el ámbito internacional han apoyado un poco esta situación. ¿Cómo ves tú la dinámica desinflacionaria para Latinoamérica, mi estimada Javiera? Principalmente, claro, me gustaría destacar el hecho de que efectivamente han disminuido muchísimo frente a los máximos históricos de cada país. Por ejemplo, Chile había tenido un máximo histórico de 14.1, Colombia había llegado a 13.3, Brasil 12.1, Uruguay 10%. Estamos viendo ya bastante alejados de los máximos históricos alcanzados en periodos complejos como era el periodo de pandemia y esta tormenta perfecta que ocurre también con la guerra de Rusia y Ucrania, etcétera. Entonces, efectivamente, las políticas monetarias se han tomado acorde a la situación económica, a los ciclos económicos y han dado efecto significativo a los resultados que estamos teniendo, por ejemplo, en Brasil, en México, en Chile, etcétera. La verdad es que destaco bastante las decisiones de los distintos bancos centrales. Bueno, también considerar que partieron mucho antes con las políticas restrictivas y eso también hace un impacto anticipado versus otro tipo de economía. Pero también tenemos que considerar que efectivamente aún existe la incertidumbre, aún no estamos con una inflación objetiva del Banco Central en cada uno de los países y aún el hecho de que, por ejemplo, se empiecen a disminuir las tasas de interés en los distintos bancos centrales, también eso puede generar un impacto como de reversa en lo que se lleva avanzado en la inflación. Ya sabemos que Chile empezó a disminuir la tasa, también se espera que Brasil y otros países que empiecen a disminuir la tasa y además considerar que la Reserva Federal principalmente también, o sea, estamos en una incertidumbre que es de mantener o aumentar la tasa, pero la misma diferencial de tasas de interés puede afectar al dólar y repercutir en la inflación. Hay distintas variables que aún están latentes en el mercado, pero de todas formas, o sea, que hay que considerarlas, pero de todas formas, valorar muchísimo el trabajo de política monetaria que han tomado el sector LATAM. Claro, no, definitivamente me voy a enfocar en un punto y que personalmente creo que es muy importante. En cierta manera,
obviamente trae sus riesgos, ¿sí? Recortas antes y si todavía la inflación no ha caído, pues eso puede ser un riesgo. Sin embargo, ah, ahora sí que como acolchonarte un poquito antes de que se venga una problemática económica a nivel global, pues te ayuda a pasar sobre esa problemática de mejor manera. No es lo mismo que se te está cayendo, se te está quemando la casa y apenas le estás bajando El gas. el, no, le estás bajando el costo del dinero, ¿verdad? Muy probablemente eso toma tiempo y el que ya esté un poquito más bajo te puede permitir mitigar que no sea tan agudo, ¿no? Una vez más, yo creo que sí se tiene que apreciar bastante que están, creo yo, haciendo muy bien las cosas los mandamases de política monetaria en Latinoamérica. Y bueno, esperemos que eso sí, no se que no tenga esto un impacto en cuestiones inflacionarias, ¿verdad? Nos vamos a uno que es súper importante en la jornada del día de hoy, más tarde, aproximadamente, bueno, en la tarde del día de hoy, no quiero mencionar horas en específico. Sin embargo, bueno, tenemos a Bancico, el cual se espera, que de hecho este punto se me olvidó comentar, regresamos contigo, Gabriela. Se espera, las expectativas yacen en que el Bancico va a mantener la tasa de interés en 11.25%, lo cual lo estaría ubicando por debajo de lo que vendría siendo lo que tiene Brasil de momento, 13.25, quien ya inició su proceso de reducción de tasas de interés. Colombia todavía no lo hace, está también en 13.25, se reúne hasta el mes de septiembre. Chile ya le metió candela con 100 puntos base de recortes, el cual pues en cierta manera sorprendió. Sin embargo, aquí lo que quiero mencionar un poco, yo en lo personal lo que me preocupaba un poco era si llegaran a salir fuertes los datos inflacionarios en Estados Unidos, si esto generara una noción de que, bueno, a lo mejor todavía tienen que hacer más por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que pusieran una encrucijada al Banco Central de México, ¿no? Este tiende a bailar en tandem con la Fed en cuanto a Mm, lo que hace uno, pues te sigo, te sigo, te sigo. Obviamente sí, en este último ciclo pues vimos cómo fue más proactivo el Bancico, como lo fue el caso de todos los bancos centrales en Latinoamérica. Sin embargo, no creo que hubiera sido muy de interés al Bancico que todavía ellos, o que ellos empezaran a recortar mientras la Reserva Federal de Estados Unidos todavía le andaba metiendo un poco más, ¿no? Estos datos inflacionarios creo yo apoyan un tanto, todavía está, como lo comentábamos, pues la inflación también en el caso estadounidense, pues fue una lectura un poco compleja. Sin embargo, pues yo creo que esto le da un poco de apoyo. Previamente las expectativas estaban en que México no iba a arrancar su ciclo de recortes sino hasta el arranque del año entrante. Pueda que tanto los datos mejores inflacionarios en México que continúan progresando y con estos últimos datos de inflación en Estados Unidos, pueda que veamos que adelantan un poco y en cierta manera protegerse un poco, como ya lo comentamos, en si es que efectivamente estamos entrando en un periodo económico en el cual se pueda complicar un poquito la situación. Porque para ser realistas, digo, ya lo hablamos, China no da pie con bola, Europa también anda por allá, ¿eh? No ha sido sino más que Estados Unidos, el cual pues ahí todavía se ha mantenido un tanto a flote. Pero, y que esto en cierta manera le apoya un poco más a México porque, bueno, es muy ligada ya la economía con siempre ha sido, ¿no? Sin embargo, todavía aún más con ese separamiento, por así decirlo, de la economía de Estados Unidos de China, pues ha apoyado a México, ¿no? ¿Cómo sí. ves tú lo que va a suceder el día de hoy? ¿Cómo evalúas de momento al Bancico? Yo creo que la entidad está relajada en cuanto a generar recortes de tasas de interés, porque como tenemos un peso mexicano que lo único que ha hecho, por lo menos durante este año, es seguir apreciándose frente al dólar, eso le ha dado un espacio como para poder decir, ok, mientras más sube el peso, no tenemos tanto problema, porque esa fortaleza nos ayuda a Ah, bajar, por ejemplo, el impacto de las importaciones que realizan. Y eso ha ocurrido durante todo este año con una depreciación de alrededor de más de un 10% en lo que llevamos del año. Y también, justamente ayer estaba viendo un reportaje que había en Bloomberg, en donde se hablaba respecto de las exportaciones que México le está haciendo a Estados Unidos. Y por primera vez, después de 20 años, México prácticamente está igualando el nivel de exportaciones que está haciendo China hacia Estados Unidos. Están exportando alrededor de 38.700 millones de dólares. Ese fue el último dato que se entregó para este año 2023 y China estaba en el orden de 40.100 millones de dólares. Entonces, igual estábamos viendo cifras bastante alentadoras que han ayudado a esa fortaleza del peso mexicano y yo creo que por ahí podrían relajar un poquito. Quizás mantienen esta oportunidad, que de hecho gran parte del mercado se inclina hacia esa opción,
No sé si van a anunciar algún recorte para el cierre del año, pero yo sí esperaría también que adelantaran un poquito esos recortes ya para el cierre del año y no lo dejen para la primera mitad del 2024. Totalmente de acuerdo contigo. Si ha habido un ganón en toda esa problemática con China ha sido México y digo, pues ya es el principal socio comercial, donde Sí, bueno, este lo había perdido ese título México, no lo había, lo está gozando, porque previo a eso era Canadá y luego entró China y luego ya ahora, bueno, México es quien ha tomado esa posición. Mucha atención en el comunicado de prensa. No se espera que vaya a ser nada el día de hoy. Yo creo que también van a ser muy precavidos, pero sí, yo creo que concuerdo con ese punto que tú mencionas. La mm, valorización del peso mexicano le da un colchón al Bancico para pues poder moverse, ¿verdad? Y que no tenga tanto impacto esto en la economía mexicana y prepararse un poco para si es que efectivamente pues se complica la cosa a nivel global. claro. Mis estimadas, con esto estaríamos terminando nuestro enfoque regional. ¿Qué les parece si ya empezamos a aterrizar una que otra cosilla ahí en los gráficos? Vamos. Vamos. Vámonos con técnicamente hablando. Para esta semana me voy a enfocar rápidamente en el precio, en la cotización del dólar frente al dólar canadiense, en donde previamente había estado yo monitoreando lo que aparentaba ser como una configuración triangular, la cual, bueno, quebrantó a la baja. Obviamente aquí lo que en cierta manera luego me complicó un poquito la noción fue que pues simple y sencillamente no se llegó al objetivo de esta, en teoría, configuración triangular. En cierta manera, esto obviamente y recientemente generó qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y pues no era un triángulo, era un canal descendente. En este caso escenario, bueno, yo creo que muy probablemente estaríamos hablando de una situación en la cual, bueno, y como está reaccionando la operativa de mercados, pudiera continuar el dólar apreciándose frente al dólar canadiense. En este caso escenario de momento estamos utilizando bajo el efecto de polaridad, donde previamente era, bueno, una vez más ahora soporte, dado que previamente estaba dentro de esta formación triangular. Por consiguiente, yo creo que un avance inicial hacia el 23,60 de esta operativa alcista que tomó lugar a partir de los mínimos del 2021, máximos del año pasado. Ese va a ser la resistencia inicial, está en torno a los 1.35,12. Muy probablemente vamos a continuar, si este es que efectivamente se está dando esta lectura y es un canal descendente, a una continuidad al alza, ¿no? Yo creo que la resistencia de lo que previamente fue el canal del triángulo simétrico pudiera ser ese subsecuente nivel de resistencia, sin embargo, todavía pudiera haber algo más de potencial por encima de esto, ¿no? Una vez más, no era triángulo, era un canal. Nos vamos contigo, Gabriela, traes Sí. ahí al gas natural, cuéntanos. Uf, el gas natural, mira, yo lo vengo siguiendo hace bastante tiempo. De hecho, me preguntaban todos los días cuando pasó el tema de entre Rusia y Rusia. Ucrania y los precios, cómo se habían movido y esa problemática que habían con los gasoductos, que se interrumpían, no se interrumpían, que de dónde iban a sacar gas natural los países europeos para el invierno. Y finalmente encontramos una configuración técnica que es de una lateralidad más grande que venía trayendo hace bastante tiempo. Y también teníamos un tema estacional que teníamos que monitorear, porque gran parte de los inventarios se empiezan a acumular, no en pleno invierno, sino que en temporadas previas para tratar de llenar todo lo que se tiene que llenar para así tener ese suministro suficiente para el invierno. Y el salto que se esperaba que se diera dentro del precio no se dio en la época más importante en la cual se generan estas acumulaciones de suministro. Entonces, yo quedé con un gustito ahí de, bueno, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y claro, mirándolo ayer, pegó un salto bastante importante, llegó hacia ese nivel de los tres, que es el más relevante y que finalmente no quebró. Y la razón no es por los inventarios, no es por la acumulación de suministros, sino que netamente tiene que ver con el simple hecho de que hay posibles huelgas en las plantas de gas natural licuado de Claro. Australia. Ahí tuvimos una información proveniente desde Offshore Alliance, con dos sindicatos australianos, hablando de que podría existir una paralización por un tiempo considerable y ojo que esto importa porque podría paralizarse hasta el 10% de la producción mundial, Wow. que no es menor. Entonces, por eso el precio generó el movimiento que vimos durante el día de ayer. Y claro, fíjense que tocó los tres, pero sin esa noticia, nosotros nos hubiésemos quedado en torno a los 260, que era más o menos por donde venía oscilando antes. Entonces, yo hoy día traigo este gráfico de
técnico por esta lateralidad que al parecer ya empezaría a mantener, prestaría mucha atención a la línea de tendencia alcista que trae y al nivel de pivote mensual en los 2,61. En el caso de que continúe cayendo, podría buscar ese nivel de soporte, que es más o menos la zona en la cual estuvo oscilando antes, entre los 2,50 y los 2,80. Y si es que llegásemos a tener una extensión mayor de las huelgas, que podrían llevarnos a tener un recorte en la oferta un poco más grande que ese 10% que se tenía proyectado, ahí prestaría muchísima atención a los tres, que creo que sería la razón como para poder generar ese quiebre e ir a mirar esa media móvil de 200 en 3,26. Excelente aportación, Gabriela. Eres temeraria. El gas natural no es para los de corazón sensible. Es bastante volátil y pues, de repente pega unos movimientos súper interesantes. Al buen Oscar le gustaba bastante el gas natural. Saludos. Muy probablemente nos va a estar viendo ahí. Cuéntanos, Javier, traes a un instrumento súper importante, al oro. Así es que con toda la volatilidad que hemos estado comentando, es uno de los activos que finalmente uno le pone ojo en esta época, sobre todo porque después del resultado de la inflación en Estados Unidos, y hubo una pequeña caída del dólar, lo que generó que el oro se afirmara principalmente, y de hecho el análisis técnico apunta mucho a que quizá esta alta volatilidad podría ya empezar a generar un crecimiento acá después de este rango lateral, acercándose quizás a niveles de los 2000. La verdad es que ahí podríamos estar analizando bien si estamos viendo un rango lateral, y tendríamos que ver primero si se efectúa alguna ruptura en los 1980, que después de esa ruptura podría generarse un nuevo crecimiento hasta esta resistencia. Y esto principalmente a el impacto que han generado los datos inflacionarios en Estados Unidos y los datos que se han ido presentando en el tiempo. Ahora tenemos que considerar también los futuros datos en septiembre, también lo que se podría estimar con la decisión de tasas de interés, que podría afectar también la situación de China. Por lo tanto, aún queda a la espera, pero los datos técnicos apuntan principalmente a una postura más alcista. Ahí lo tienen ya. El oro me gusta mucho y es uno el cual me gusta desde el punto de vista que creo está en ese punto en el cual está por dar claridad. Por un lado, o se nos viene algo económico fuerte, o por otro lado, puede que suban más tasas, o qué sé yo, por esa índole de política monetaria y podamos verle. Pero yo creo que está en ese punto en el cual vamos a ver o uno u otro. Entonces, Exacto. préstenle bastante atención al precio del oro. Mis estimadas, pues ya que sí, que no, que tú y que yo, que China y no sé qué más, y por allá va el asunto. Hay que jugárnosla, ¿no? Vamos. Vamos a darle a la jugada del día. Arranco rápidamente compartiendo esta noción con relación a el dólar frente al yen japonés. Me gusta. Ahí estamos cotorreando un poquillo, platicando, haciendo chiste, para aquellas personas que no estén familiarizadas con el término cotorreando, que traíamos al dólar yen, que a la libra yen, que a la libra dólar. Andamos ahí todos. Una muy importante, una configuración bastante interesante que traemos, ¿verdad? Personalmente, bueno, me gusta muchísimo cómo se está viendo el dólar frente al yen japonés. Previamente traíamos esa estructura positiva, la cual, bueno, pues se marcó de manera bastante clara durante el 2022. El 2023, pues en cierta manera fue esa corrección entre que ya ahora sí el Banco de Japón van a salir y van a por fin reivindicarse en su política monetaria más restrictiva. Bueno, seguimos esperando. No, sí hicieron ahí un poquito con el control de la curva de rendimiento. Sin embargo, pues sí, están todavía en un bote bien diferente. Yo creo que esta es una clara. Si vemos un movimiento por encima de los máximos que se registraron por allá del pasado mes de junio, y si vemos una ruptura de los 145, claro indicio muy probablemente que nos estaremos dirigiendo a los máximos que se registraron durante el año pasado. Me gusta la relación de ratio y de riesgo de recompensa. Estamos hablando de aproximadamente una de 4-1, donde estaríamos viendo nuestro punto de invalidación. Obviamente, si es una falsa ruptura y se reactiva el perfil bajista, estamos hablando de que efectivamente todavía cuando se toma en consideración la estructura previa bajo la cual estaba avanzando el dólar frente al yen, pues no, esa estructura de corrección que estamos ya viendo más reciente, pues todavía no ha terminado y por consiguiente pues nos salimos. Y sí, básicamente así es como me gusta esta situación.
Nos vamos rápidamente ahora contigo, Gabriela. Preséntame Sí. al yen japonés frente a la libra. Sí, yo creo que coincidimos con el yen porque hoy día tuvo movimientos de depreciación frente a gran parte de sus contrapartes. Aquí podría haber elegido al australiano yen, euro yen, pero me quedé con la libra yen porque el precio ha respetado súper bien el nivel de la resistencia en el último tiempo y también eso tiene una razón en específico, que es el hecho de que cuando ha llegado muy cerquita de esa zona ha venido también a generarse una pequeña intervención para poder apreciar al yen de parte del Banco de Japón, de parte del gobierno. Entonces, igual hay que prestar ojo. Justo hoy día en la mañana estaba hablando con algún trader que estaba ahí conversando conmigo y finalmente me decía, yo estoy esperando la intervención en los 184, que es el nivel más interesante. Ojo, que eso podría pasar, como también podría no pasar. Lo único que nosotros sí sabemos que ese es uno de los niveles más importantes que tiene y que ha logrado mantener desde el 23 de junio, desde el 20 de junio aproximadamente. Entonces, ese punto es el que hay que mirar. Si el precio logra romper una pequeña línea de tendencia alcista que trae, sería una señal de que empieza a corregir, buscar el pivote en torno a los 180,96 y yo creo que ahí se da una caída pequeñita que se ve interesante y que incluso podría extenderse hacia los 180, 178, pero por otro lado, si no vienen las entidades y no generan esa apreciación de parte del yen y finalmente lo dejan estar un ratito más, también es cierto que por divergencias de política monetaria, la libra esterlina podría continuar con el empuje alcista, buscar esa ruptura y alcanzar esos 185,63 en la R1 mensual. Así que yo le prestaría ojo, está en un nivel de precio clave y creo que rápidamente podría darnos algún tipo de señal de entrada de aquí a el lunes la próxima semana. Me gusta bastante. Y bueno, por un lado, yo creo que fundamentos, apoyos, pues tienes a la libra, que el Reino Unido dentro del G7, estamos hablando de la inflación todavía más alta, muy probablemente el Ujú, último que va a realmente poder recortar. Y por el otro lado, pues, quién sabe cuándo van a hacer algo en Japón, ¿verdad? Ahora, exacto. ojo porque tanto Gabriela como yo traemos al yen y yo creo que mi deber es mencionar, cuidado porque luego la volatilidad aquí puede ser muy grande y esto les puede dar una sorpresita si lo andan vendiendo el yen japonés. Tómense sus precauciones, recuerden que si efectivamente sí sucede, pueden ser movimientos muchísimo más grandes. Tomaría mucha precaución en el frente de que tanto se lleva de exposición al riesgo. Javier, cuéntanos, vamos a ver ahora a la libra frente al dólar, ya para terminar esta configuración que todos traemos aquí. Está todo unido. Sí, bueno, acá yo había escogido este par de divisas principalmente porque en primera instancia el dólar había estado bastante potente. Después de la reunión, después de la información de dato inflacionario, el dólar salió impactado, se debilitó, pero luego volvió a tomar un rumbo. Entonces, en ese sentido, si es que el dólar sigue potenciándose, se podría llegar a alguna resistencia en la zona del 1,31 y eso podría ser una oportunidad que se puede visualizar con una buena proporción de riesgo-rentabilidad, pero también sigue estando la incertidumbre con respecto a la decisión de tasas de interés. Además, Inglaterra dio a conocer también que posiblemente va a seguir siendo bastante restrictivo con las tasas de interés, por lo tanto aún existe esa incertidumbre, pero a mi parecer un escenario podría ser que vaya a largo la resistencia, pero eso es una percepción personal. Claro, no, muy buen aporte, definitivamente, pues al final del día, los que hayan hecho más progreso en la inflación son los que van a poder recortar y los que no, pues van a tener que mantener más por más tiempo, a mayor Claro. nivel por más tiempo, y eso pues recuerden, en el mercado de divisas es crucial y eso pudiera apoyar ya a la libra esterlina. Ujú. Mis queridas compañeras, estamos llegando al final. No, ha sido un excelente tiempo con ustedes aquí analizando los mercados. De verdad, les doy las gracias por pues, participar en el trade-off. Ahí, Gabriela de Inversiones y Trading, Javiera de Blue Chip Finance. Ha sido un excelente episodio. A la audiencia, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. No sé si quieren compartirle algo ahí a nuestra audiencia antes de que nos retiremos, mis estimados. No, por mi lado, si les gusta el trade-off, que se conecten, que comenten, que pongan seguir, porque nos va a ayudar a seguir, a ir creciendo y seguir juntándonos para conversar de estas temáticas. Sí, yo debo decir que soy muy curiosa y yo sí he visto los últimos trade-offs que se han estado emitiendo y también he leído los comentarios que están dejando ahí a través del canal de YouTube, así que ojalá que puedan seguir dejando comentarios porque a nosotros también nos da mucho aporte para poder saber qué es lo que hablamos en cada sesión.
Así que ahí recuerden, como les dijo Quasar, como les dijo Javiera, ojalá que nos regalen muchísimos likes y que dejen los comentarios y por sobre todo suscríbanse al canal. Fíjate, ¿no? Las chicas son muchísimo mejores que yo para decir, suscríbanse. Muchísimas gracias y los leemos, ¿eh? Por favor, déjenos ahí sus comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao.